noche una breve meditación antes de que tengamos este tiempo de comunión. Los alimentos están preparados, han sido provistos ya. Este es nuestro primer día de celebración de aniversario. ¿Cuántos años cumplimos nosotros? 16 años de estar nosotros al frente con mi esposa de la iglesia. 16 años de ver el favor de Dios, la gracia de Dios. Él nos ha sostenido. Hay una historia más atrás y hay otra historia mucho más atrás, pero tenemos 16 años de haber conseguido también la personería jurídica, de ver el favor de Dios sobre nuestra vida. El día domingo estuve compartiéndole acerca de lo que el apóstol Pablo escribía a los Corintios en la primera carta, capítulo 1. ¿Alguien se acuerda que prediqué? Las cualidades de los miembros de la iglesia de Dios. Y es bien fácil porque ahí están bien clarito. Pablo dice que está escribiéndole a los santificados, primera característica, llamados a ser santos, ¿verdad? Luego la segunda característica, los que invocan, los santos oran. No pueden haber creyentes que no oren. Los santos oran, los que en todo lugar invocan el nombre del Señor. Tercera característica, los que hemos recibido la gracia y hemos recibido la paz de Dios. ¿Y qué más? No, esperando, nos saltamos eso, esperando la manifestación. El cristiano verdadero vive esperando a Cristo. Ahora, si estamos esperando a Cristo, significa estamos esperando la salvación, la redención, estamos esperando la entrada en la gloria eterna. Y eso, hermano, tiene que ser causa de gozo, porque es como estar en la guerra, estar en la batalla, pero sabemos que el auxilio ya viene, la ayuda ya viene, el ejército de Dios va a manifestarse, ¿verdad? Dios va a salvar a su pueblo, Dios va a levantar a su pueblo. Y luego hablábamos de que había una característica más. ¿Cuál es? Hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo. Y esas 5 características se juntan en la sexta. ¿Cuál es la sexta? Estar unidos. Tenemos que estar unidos con los que cumplen con esas 5 características. Hermanos, es sencillo cuando se toman notas, y le recuerdo, usted puede ir a la internet, al canal de YouTube, y ahí usted puede buscar Centro Cristiano de Fe San Salvador, y usted puede poder realimentarse escuchando la predicación de la palabra. Al igual que esta, entiendo que estamos transmitiendo en vivo y va a quedar también grabada, va a quedar subida en el canal de la iglesia. Muy bien, quiero compartir brevemente sobre este aspecto. Quiero que usted ponga y determine su corazón y su mente para oírme. ¿Hacemos ese trato? Quiero compartirle acerca de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es algo sobrenatural. Toqué apenas ese punto el día domingo, de que tenemos que estar unidos en un mismo parecer. Pablo mencionaba que eso es lo que él deseaba, que todos estuvieran hablando una misma cosa y que no hubieran divisiones, y que todos estuviéramos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora vamos a enfocarnos de esta manera. Hechos capítulo 5, verso 12. Dice la Escritura que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Oyó esa palabra? Estaban como unánimes. Un solo ánimo. Unánime también se traduce una sola alma, un solo sentir. Estaban todos interesados en lo mismo. Estaban todos con los mismos sentimientos, las mismas expectativas, los mismos intereses. Ahora, fíjese que cuando vamos al libro de los Hechos, descubrimos que en los primeros capítulos donde la iglesia fue plantada y la iglesia comenzó a avanzar, encontramos a un grupo de creyentes que estaban sobrenaturalmente unidos. Y la Escritura nos narra en Hechos capítulo 1, verso 14, que los 120 que quedaron después de que Jesús murió y ascendió, dice que perseveraban unánimes. Otra vez encontramos esa palabra, una sola alma, un solo sentir, unánimes. Unánime significa que existe un mismo interés, el mismo deseo.
Todos están en la palabra, todos están en la oración, todos están en la adoración, todos están en la misma dirección, en la misma sintonía. Y en este caso dice que estaban unánimes en oración. Y ruego, y luego agrega un detalle, con las mujeres. En el Antiguo Testamento había un atrio para los hombres y había un atrio para las mujeres. Pero el Señor hace una unidad sobrenatural y ahora los hombres y las mujeres están juntos, perseverando en oración. Y los hombres y las mujeres van delante de la presencia de Dios y están perseverando. Y se menciona ahí específicamente a María, la madre de Jesús, y también a sus hermanos. Encontramos que el Señor fue causa de una unión sobrenatural. La iglesia comienza a través de unir judíos con gentiles, hombres y mujeres, siervos con amos, porque la unión de la iglesia es algo sobrenatural. De manera que en Hechos 4, verso 24, volvemos a encontrar a la iglesia unidos en oración, y dice de que habiendo oído el reporte de Pedro y de Juan acerca de que los habían metido a la cárcel y todo esto, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Por tercera vez encontramos que ellos estaban unánimes. O sea, no era así, mire, unos querían estar en el cafetín, otros querían estar en la iglesia en la adoración. Unos querían estar allá afuera platicando y otros querían estar metidos en la alabanza. No, unánime, un solo sentir, un solo deseo, un mismo interés, unidos en una sola meta. Y dice que ellos alzaron la voz unánime. ¿Entiende? Porque a veces le digo que me siento solo. Como ahorita en la noche cuando terminamos. Cuando nosotros estamos aquí al frente para ministrar, y eso incluye al grupo, el grupo tiene que estar apoyando al que está dirigiendo la oración. Sí, Señor, amén. Sí, Padre, eso es lo que esperamos. Sí, Señor, glorifícate. Es verdad, Señor. Y la iglesia también tiene que hacer lo mismo. Eso significa unánime. No significa que yo comienzo a orar o el que está dirigiendo o quien esté dirigiendo comienza a orar y los demás quedamos solamente oyendo. No, alzaron unánime la voz. ¿Cree usted que usted puede alzar unánime la voz conmigo? Yo quisiera que practicáramos eso porque lo podemos hacer mejor. Amén. Póngase de pie un minuto. Alce la voz unánime a Dios 60 segundos y dele gracias a Él por todos los años en que Él nos ha ayudado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gracia. Reconocemos tu misericordia, reconocemos tu poder, reconocemos tu favor mostrado en nuestra vida. Te damos la gloria, te damos la alabanza a ti, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor. Ha mostrado tu gracia, ha mostrado tu favor en nuestra vida. Te doy gloria, te doy alabanza, te doy adoración, Señor. Reconozco tu beneficio, reconozco tu paciencia, reconozco tu bondad y te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por los ministros enviados a este lugar, gracias por tu Espíritu Santo, por tu protección, por tu provisión. Gracias, gracias bendito Dios por tu ayuda, por el socorro, por tu respaldo, por tus bendiciones. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Puede sentarse, hermano. Ya ve que lo podemos hacer mejor, hermano. Eso es alzar la voz unánime. Todos en un mismo ánimo. Todos en un mismo sentir. Con la misma inquietud, el mismo interés, las mismas inclinaciones. Y esta gente estaba unánime en oración. Y continuaron unánime. Ahora, cuando leemos un poco más de la historia, resulta que pasados algunos años y a medida que la iglesia fue siendo extendida, encontramos la iglesia de Corinto. Y en el capítulo 1, donde meditamos el día domingo, en el verso 10, ya encontramos a una iglesia que estaba experimentando divisiones. El primer punto es, cuando la iglesia nació sobrenaturalmente unida. Griegos y gentiles se unieron. Hombres y mujeres se unieron, siervos y amos se unieron. Eso es la iglesia.
es la unión sobrenatural de personas de diferentes clases, con la misma fe, con el mismo Señor. Pero a medida que el tiempo pasó y las iglesias crecieron y se extendieron, comenzaron a enfrentar los problemas de divisiones. Entonces leemos en Corintios 1:10, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Pablo le está pidiendo a la iglesia que actúe con una mentalidad de unidad. Y en el verso 11 él escribe, porque yo he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pablo señala lo que son las claves para la unidad. Y el compartir sobre este tema, este día que estamos comenzando nuestra celebración de 16 años, es porque quiero poner en su mente la idea de una iglesia donde sus miembros están unidos. Si la iglesia comenzó sobrenaturalmente unida, la iglesia puede permanecer unida también sobrenaturalmente. Es decir, Dios tiene que intervenir para causar que seres humanos tan diferentes, con diferente nivel de educación, diferente posición económica, con diferentes hábitos, costumbres, etcétera, puedan permanecer unidos. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, en ese sentido, la iglesia es un milagro, porque no se puede lograr a nivel humano. Es algo que se puede lograr por la intervención de Dios, es decir, por la obra del Espíritu Santo. Ahora, Pablo le encarga a la iglesia que estén unidos. Y él revela que esta es parte de las claves para la unidad. Dice que la forma de mantener la unidad es hablando lo mismo. ¿Qué significa eso, iglesia? Hable la visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión? Vemos a un ejército de edificadores levantándose por el poder de Dios de en medio de las ruinas. La iglesia, los miembros de la iglesia tienen que hablar la visión de la iglesia. Tienen que tener las mismas metas. Tienen que tener los mismos intereses, tienen que participar de la misma doctrina, tienen que participar de los mismos propósitos. Esa es una de las características o de las claves para permanecer unidos. Imagínense que alguien dijera, no, es que la visión de la iglesia es levantar edificadores, pero yo lo que pienso es que a mí Dios me ha llamado para que vaya a levantar orfanato y se desconecta de la visión, aunque pueda haber alguna relación, y comienza a hablar algo divorciado completamente de lo que es la dirección de lo que es la iglesia. Pablo dice, quiero que todos hablen una misma cosa. Amén. Si nosotros creemos, experimentamos y ministramos el bautismo del Espíritu Santo, sería incorrecto que alguien diga, no, si ahí creen, ahí oran, pero yo no creo. Eso sería ir en contra de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, quiero que todos hablen una misma cosa. Amén. Si doctrinalmente estamos establecidos esperando el arrebatamiento de la iglesia, ¿cuántos están esperando al Señor? Pero alguien dice, pero es que yo últimamente he oído que el Señor no va a venir, sino que vamos a pasar por la gran tribulación. Usted no está hablando una misma cosa. Usted está hablando otra cosa, hermano. Y si usted habla otra cosa, no le vamos a hacer caso. Porque Pablo está diciendo, quiero que todos hablen una misma cosa. Y luego dice, y que no haya entre vosotros divisiones. O sea, que nosotros no seamos parte de aquellos que forman las divisiones, de aquellos que hacen grupos, de aquellos que justifican. La iglesia es un solo cuerpo. Amén. Y cada iglesia local es un cuerpo también. Pero nosotros podemos ser de aquellos que dividen. Tenemos que ser mejor de aquellos que unen. Y Pablo dice, yo quiero que entre ustedes no hayan divisiones. ¿Recuerda usted en aquella ocasión, hablándole acerca de bienaventurados los pacificadores? Usted tiene que ser un pacificador. Si hay dos hermanos empleitados desde 1998, usted vaya y tráigalos a la paz, hermano. Porque son bienaventurados los pacificadores. No sea usted de los que le echan leña al fuego, como dicen las viejitas. No sea usted de los que encienden la contienda a través del chisme. Y fíjate que lo que dijo es esto. No, sea usted de los pacificadores.
¿Recuerda usted? Le preguntaba, aquella ocasión que le comenté que manejando ahí por el Mercado Central, un hombre retrocedió y me golpeó el carro que yo andaba manejando. Pasó un carretonero, fue a ver el carro atrás, fue a ver mi carro adelante. No hay nada, me dijo, váyase, me dijo. Andate, le dijo al otro, porque no pasó nada. Y mi primer pensamiento fue, bueno, ¿y este quién lo puso por juez? Yo tengo que ir a bajarme a ver qué le hizo al carro. Cuando usted se encuentra con un pacificador y usted no es tan pacífico, a usted no le van a caer bien los pacificadores. Porque usted se va a justificar. Usted se va a justificar de su división, de su grupito. No es que no nos llevamos con ellos por esto, no es que no les hablamos por esto, pero Pablo está diciendo, yo quiero que no haya entre vosotros divisiones. Y esa es la segunda clave para la unidad, que no hayan divisiones. Tercero, él dice que estén perfectamente unidos en una misma mente. La tercera clave entonces es tener la misma mente, la misma mentalidad, la misma forma de pensar. Y esto resulta un poco difícil, porque ni el esposo y la esposa piensan igual la mayor parte de veces. Los hijos no piensan igual que los papás. Y los miembros de la iglesia no piensan igual que el pastor. Yo ya lo descubrí después de 16 años. Y entonces, ¿cómo Pablo viene y nos dice que tengamos una misma mente? ¿Cómo es posible tener una misma mente? Si usted tiene su propia mente, pues. Usted tiene su forma de ver las cosas, sus propios planes, proyectos, su propia forma de analizar las circunstancias. Entonces, ¿cómo es que el apóstol nos está pidiendo que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer? Vamos a aprender a través de otras escrituras cómo esto se cumple. Solo quiero terminar de cubrir este pequeño párrafo. Pablo menciona que la cuarta clave para que una iglesia esté unida es no tener contiendas. Huya de las contiendas. Apártese de las discusiones entre hermanos, discusiones ministeriales, discusiones familiares. Apártese. Pablo está diciendo que no haya entre vosotros contiendas, hermano, porque ya me di cuenta, Chloé me lo dijo. Y yo he ocupado este principio también para establecer esta idea. En la iglesia no se pueden andar escondiendo las cosas o cubriéndolas. Pablo abiertamente dice, miren, los de la familia de Chloé ya me informaron quiénes son los que están en pleitos y en enemistades. Él no anda diciendo es que fíjense que me he dado cuenta. ¿Y quién le dijo? Pues que tráigamelo aquí, tráigamelo aquí. Antes de que le digan así, Pablo dice, los de Chloé me dijeron. Entonces eso significa que yo le diga a algún hermano, mire, el hermano Oscar me lo dijo, aquí está enfrente. Va, ¿y ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Ah? ¿Y para dónde se va a hacer ahora entonces? Es parte de la madurez de la iglesia. Ahora, para evitar eso, es mejor apartarse de estar involucrado en contienda, de formar parte de las divisiones y tener el cuidado de hablar lo mismo y de tener la misma mente. ¿Cómo logramos esto? Veamos este que es el tercer punto y el último. ¿Cómo logramos tener una congregación unida? Repito mi interés. Al comenzar a celebrar 16 años de estar como congregación, en lo que hemos visto la gracia, el favor de Dios, mi intención es poner en su corazón y en su mente esta idea. Una iglesia unida es una iglesia fuerte. Una iglesia dividida es una iglesia débil. El diablo lo sabe. Jesús enseñó ese principio. Él dijo que el reino dividido, ¿qué? No prevalecía. El Señor enseñó que una casa dividida no iba a permanecer. Ahora imagínense que el diablo en su reino, en cierta forma se mantiene unido con sus propósitos de destrucción. El diablo continúa unido en su reino con todos los principados, potestades, gobernadores que se nos describen en el libro de la carta a los Efesios. Siguen unidos con propósitos, en el propósito de estorbar, de destruir la obra de Dios. Nosotros como iglesia deberíamos de permanecer unidos con la idea de extender el reino de Dios. Ahora, yo encuentro, mis hermanos, que existen tres partes importantes para que sea posible que una congregación esté unida. Una parte le corresponde a Dios, otra le corresponde a los líderes, en este caso a su servidor, y otra le corresponde a ustedes. Para que podamos ser una iglesia unida, Dios hace su parte y, por cierto, como siempre, la mayor parte. Él obra por su Espíritu Santo. Pero luego hay una parte que me corresponde a mí y luego hay una parte que le corresponde a usted. ¿Cuál es la parte que el Espíritu Santo hace? Bueno, el Espíritu Santo nos une en el cuerpo de Cristo.
Dice la palabra que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Fuimos metidos en el cuerpo de Cristo. En el momento que alguien acepta a Cristo, en ese momento se vuelve un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo. Así que el Señor nos une, por su Espíritu, nos une a su cuerpo. Nos une a la iglesia. El Espíritu Santo hace una obra a través de la cual nos coloca aparte, nos consagra. Parte del párrafo que leímos el domingo. A los santificados, a los consagrados, a los separados. ¿Cuántos separados hay aquí? Los demás no están separados todavía. Ustedes son hermanos separados del mundo, del diablo, porque el Señor nos ha separado para Él. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos separa, nos consagra, pero también el Espíritu Santo nos une en la fe. Nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. La palabra dice que tenemos un solo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios y Padre de todos. Así que el Espíritu Santo hace su obra y nosotros podemos permanecer unidos. Es nuestra decisión, hermanos, romper las divisiones que hemos creado a lo largo de los años aquí en medio nuestro. Yo le he mencionado, y es algo real, práctico, que usted puede encontrarse en un lugar lejano con un cristiano de otra denominación, y si no hay más cristiano, automáticamente usted se siente ligado a esa persona, aunque nunca lo haya conocido. Usted es cristiano, ¿y a dónde se congrega? ¿Y desde cuándo? Inmediatamente hay una conexión espiritual. ¿Amén? Ahora nosotros tenemos aquí muchas posibilidades de conexiones y podemos permanecer apáticos, indiferentes, distantes. Es como este otro ejemplo. Usted se puede encontrar fuera del país y encontrar a otro salvadoreño. ¿Y de dónde es usted? De Chalate. ¿Y de dónde en Chalate? Allá arriba de la presa San Lorenzo. Y comienza a sentirse identificado con la persona. Porque hay algo que lo une. Hermanos, hay muchas cosas que nos unen. Y hay pequeñas cosas que nos han dividido. Quiero que piensen en eso esta noche. Y deje a un lado las cosas que nos dividen. Porque son más grandes las cosas que nos unen y más importantes. La sangre de Jesús, el Espíritu Santo, la obra de Jesucristo a favor nuestro, la palabra de Dios. Tenemos el mismo Padre. Entonces tenemos que caminar con esa mentalidad del apóstol Pablo a los Corintios. Caminar en unidad. Porque una iglesia unida es una iglesia fuerte. No, y amén. A veces me siento solo. Entonces la primera parte le corresponde al Espíritu Santo. La segunda parte es la labor pastoral. Es la responsabilidad de los líderes, de los pastores, apacentar el rebaño. Eso significa guiarlos, alimentarlos, pero también significa gobernar, juzgar, instruir, apaciguarlos cuando hay problemas entre ellos. El pastor tiene que pastorear, tiene que instruir, tiene que cuidar al rebaño. Y esa es una responsabilidad que es posible hacer usando la palabra de Dios como lo estoy haciendo esta noche. Ahora, la tercera responsabilidad es la del creyente. Dios tiene una parte en la unidad de la iglesia. El líder o los líderes o los pastores tenemos la segunda parte. Pero la tercera parte es suya. Es su responsabilidad. ¿Qué puede usted hacer para que esta iglesia sea más fuerte? Si estamos hablando de que la clave es caminar en unidad, examinemos estos 5 aspectos rápidamente. Número 1, y vea, cada uno de ellos son sobrenaturales. Número 1, vivir en amor a Dios y a los hermanos. Eso es milagroso. Que usted ame a gente extraña, que usted sirva a gente extraña, eso es sobrenatural. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Aunque es nuestra responsabilidad, es posible solo por el Espíritu. Y hermanos, yo he visto o hemos visto aquí con el correr de los años cómo personas que vienen a estudiar en el centro de entrenamiento ministerial por 1 año y medio, luego se vuelven tan amigos, se vuelven tan cercanos, con 1 año y medio que han estado juntos, fíjense, recibiendo la palabra, compartiendo, tomando café en los recesos. Y nosotros que tenemos 5 años, 10 años, 15 años, ¿no cree que debe estar más como los pancitos que llaman pegaditos? ¿Ah? Pegaditos y con azúcar tendríamos que estar, hermano. Pero no, a veces estamos como cachitos y quebrados.
Agárreme la idea, hermano, de la locura que le estoy diciendo. A medida que el tiempo pasa, no deberíamos de estar más separados, sino más unidos. Desgraciadamente, al igual que en el matrimonio, se van acumulando heridas, ofensas y cada cosa, y al final terminan dos viejitos que ni se hablan. También en las iglesias puede suceder. Están en el mismo ministerio los hermanos, pero no se quieren ni hablar. Entonces el apóstol Pablo ve la necesidad de confrontar a la iglesia y decirle, miren hermanos, permanezcan unidos, hombre. No permitan las divisiones, permanezcan en un mismo sentir, con una misma mente. Permanezcan todos, como dice en otra parte, con el afecto, el amor fraternal. La palabra nos enfoca que en realidad la iglesia va a ser edificada por el Señor y Él la edifica por la obra de su Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dejar al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Ahora, el amor se muestra en servicio. El amor se muestra en buscar el beneficio de otros. Y esa es la forma de caminar en amor hacia los hermanos. Usted les sirve, usted los beneficia y aún tome esta determinación. Pablo lo dijo, aunque amándolos más, sea amado menos. Usted ame a los hermanos. Usted sirva a los hermanos. Usted haga lo mejor que pueda hacer por los demás. Si ellos no lo hacen por usted, ese es su problema. Pero usted está obedeciendo la palabra. Y usted está cooperando en que la iglesia sea fortalecida a través de la unidad. Mire, si amamos a Dios y amamos a los hermanos, vamos a causar que la iglesia sea fortalecida. Y yo creo, hermano, que en esto hay una relación como en este asunto de las redes sociales. Ustedes que ocupan el asunto del Facebook, invitan a alguien, aceptan la invitación del otro, pero al final, con cada uno que están aceptando a todos los que esté aceptado también. A menos que diga, no, este me cae mal, este lo voy a bloquear. ¿Y cómo es posible que sea amigo de este, pero no es amigo del amigo de este? Ahora, en lo natural podría tolerarle que está bien y aceptable bajo ciertas circunstancias, pero con Cristo, si Cristo me llamó a mí, y llamó al hermano Oscar, y llamó a la hermana Sonia, y llamó al hermano Edwin, nosotros no podemos darnos el lujo de decir, a mí me cae mal el hermano Edwin. No le hablemos, hermano Oscar. Si este se ha ido de la iglesia como 40 veces y ha regresado como 50. Y la Biblia dice que no nos juntemos con los infieles. No. Si el Señor lo llamó a él y me llamó a mí y nos ha llamado a todos, ¿por qué nos vamos a separar? Y eso es lo que Pablo está diciendo, que tenemos que permanecer unidos. Amén. A través del amor. Segundo, a través de la humildad. Mire, si hay una cosa que divide los grupos, las iglesias, las familias, es el orgullo. Hay familias en que un hermano prospera más que los demás y entonces ese se aleja de la familia. Porque su posición económica, lo elevado que él anda volando, lo aleja de los valles en los que viven sus hermanos y sus padres probablemente. Entonces el orgullo también es causa de división. Usted puede cooperar caminando en humildad a que la iglesia se fortalezca. El apóstol Pablo habló acerca de asociándoos con los humildes. Entonces imagínense todos los humildes juntándose, todos los humildes asociándose. Bueno, de hecho, para asociarse con alguien hay que ser humilde. Porque para asociarse, para unirse con las personas, hay que estar dispuesto a soportarlos, hay que estar dispuesto a aceptarles ciertas conductas, hay que estar dispuestos a que no cumplan las expectativas que tenemos. Y entonces el asunto de asociarse es algo sobrenatural que tiene que ver con una cualidad muy importante, la humildad. La tercera forma en que una iglesia puede permanecer unida, y muy importante, y hay muchísimas instrucciones sobre eso en la Biblia, es a través de practicar el perdón. ¿Quién aquí no ha tenido que perdonar jamás? ¿A quién aquí no lo han perdonado jamás porque nunca ha agraviado a nadie? Nadie, hermano. Todos hemos agraviado. A veces me siento solo. A todos nos han agraviado. Ahí sí hablan, ¿verdad? No se hacen cargo de lo que hacen, pero sí andan de víctima. Sí, es cierto, pastor. Si yo le contara todo lo que he sufrido. Sí, ahí sí dicen amén. Todos hemos sido agresores en algún momento. Y a todos nos han agraviado. ¿Y qué enseña la palabra? Que así como Cristo nos perdonó, dice. ¿Y eso cómo es, hermano? Total, completo y absoluto. Si hay alguien a quien usted no puede perdonar, tiene un problema.
con el que ha dado el mandamiento. Y esto es lo que causa las divisiones también. Entonces la tercera clave o la tercera responsabilidad del creyente, la primera es vivir en amor, la segunda es caminar en humildad, la tercera es practicar el perdón. Hermano, estas cosas nos pueden unir como iglesia. Pueden hacer de nosotros una iglesia más fuerte. En otras palabras, la falta de caminar en amor nos divide. El no caminar o practicar o vivir en humildad causa o coopera con las divisiones. El no practicar el perdón ha hecho que se aíslen o que se segmente de alguna manera a través de las relaciones en la iglesia. Número cuatro, no hacer acepción de personas. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Eso significa que si Dios hace algo bueno con alguien, también lo puede hacer con usted. Eso significa que Dios no hace acepción de personas. Porque los judíos llegaron a creer que solo ellos eran los mejores, los únicos, los escogidos. Pero Dios en el Antiguo Testamento sanó a un leproso llamado Naamán, insertó a una moabita llamada Ruth. Dios tocó la vida de personas que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y Santiago habla acerca de esto. Y el error más grande dentro de una iglesia evangélica es cuidar a los ricos y menospreciar a los pobres. Y Santiago lo dice claramente. Llega un hombre con grandes vestiduras, con anillo, y le siéntate aquí. Y llega otro con las chancletas destartaladas, mira, te quedas allá atrás. Hacer acepción de personas. Eso es una cosa que también divide a las iglesias. En otras palabras, se puede traducir tener preferencias personales. Número 5, la quinta, obediencia a la autoridad y al liderazgo. Podemos permanecer unidos, mis hermanos, en la medida que permanecemos obedientes a la autoridad y al liderazgo. Son 5 cosas que son su responsabilidad y que al compartírselas esta noche me hacen cumplir con mi labor pastoral de instruirle, de guiarle, de enseñarle. Ahora queda en sus manos el que usted lo practique. Y mire, hablamos del amor, la humildad, el perdón, no hacer acepción de persona y obediencia. Y cada una de esas 5 cosas son posibles por la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros por naturaleza no somos obedientes, somos rebeldes. Nosotros por naturaleza no podemos amar. Por naturaleza no somos humildes. Amén. Por naturaleza no perdonamos, somos rencorosos. Y por nuestra propia naturaleza de pecado tenemos preferencia. Entonces, ver personas que practican estos 5 puntos es algo sobrenatural. Y esas personas son las que al final van a permanecer unidas. Esto es nuestra responsabilidad, iglesia. Leo los textos que corresponden a esos aspectos y concluimos esta noche. Filipenses capítulo 2, verso 2. Pablo escribió, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Efesios capítulo 4, verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, si el apóstol Pablo enseñó acerca de soportarnos, es porque él sabía que en la iglesia había que soportar a algunos. Y entonces la instrucción está bien clara. Verso 3, solícitos, es decir, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Luego Santiago 2, verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mire, hacer acepción de personas es un pecado. O sea, tener preferencias. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Cómo se traducen al final los 5 aspectos de lo cual yo lo responsabilizo esta noche? Un creyente verdadero, sobrenaturalmente, debe de ser capaz de estar abierto a tener relaciones sociales con todos los miembros de la congregación. Así de simple. Es que yo casi no hablo, hermano. Vuestra gentileza sea conocida por todos. Amén.
Es que yo soy bien tímido, hermano. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Es que a mí me han herido, hermano. Siga soportando en amor, siga que lo sigan hiriendo y el Señor lo va a seguir sanando. O sea, no hay justificación al final. Entonces, la iglesia a veces se divide por los que son más educados, por los que son menos educados, por los que son tímidos, por los que son extrovertidos, pero nada de eso debería de dividirnos. Deberíamos de estar unidos por el amor, por el perdón, por la humildad, por la no acepción de persona y por la obediencia a la autoridad. En la última escritura está en Hebreos capítulo 13, verso 7, y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, una iglesia unida es una iglesia fuerte. Una iglesia dividida es una iglesia débil. El diablo lo sabe y por eso trata de dividirnos. Donde hay división hay debilidad. Creo que fue un general norteamericano, creo que fue John MacArthur probablemente, el que en una guerra hizo esa declaración: divide y vencerás. Y es una realidad. Si el matrimonio se divide, el diablo se lo lleva. Si los socios que formaron una empresa se dividen, esa empresa se va a la quiebra. Si en la iglesia el diablo logra la división, la iglesia se debilita. ¿Y cuántas iglesias, hermano, no se han hecho pedazos? Y es algo de lo que nosotros podemos gloriarnos y darle gracias a Dios. Estamos libres de divisiones, pero nos hace falta vivir unidos a través del amor, a través del perdón, a través de la humildad, a través de no hacer acepción de personas y a través de la obediencia. Amén. Estamos unidos, pero podemos mejorar nuestra unidad. Como iglesia, hermanos, al llegar a 16 años, yo estoy agradecido con Dios de ver la misericordia, al poder celebrar esta noche con los alimentos que tenemos preparados. El jueves también tendremos, el domingo también. Es porque hay gente que tiene un mismo sentir. Hay gente que está apoyando lo que hacemos, cree en lo que hacemos, piensa que vale la pena lo que hacemos, y esto nos permite que podamos disfrutar. Yo puedo darle las gracias a Dios, y mientras las hermanas comienzan a venirse para que nos preparen los alimentos, pregúntenle, hermano Edwin, por favor, si estamos listos. Mientras las hermanas traen la comida para acá, para que estemos listos para disfrutarla, yo voy a aprovechar para darle este breve testimonio. Hace 16 años, debido a que yo nunca anhelé entrar en el pastorado y por considerarme indigno para estar al frente de una congregación, yo tuve la oportunidad de ir a Guatemala y hablar con el apóstol Jim Circle y pedirle perdón por haber salido de Agua Viva. Porque los que conocen la historia, salimos de Agua Viva y pasamos 5 años separados o divorciados de Agua Viva. Pero luego de esos 5 años, cuando nosotros nos quedamos solos, por así decirlo, yo tuve la oportunidad de ir allí a hablar en Guatemala con el apóstol Jim Circle. Fue un par de semanas antes de que él muriera en el accidente del avión. Y tuve la oportunidad de ir a pedirle perdón por haber salido como rebelde, porque rebeldes éramos, como dice el hermano Paz. Perversos éramos, ¿verdad, hermano Paz? Amén, gracias, hermano. Fuimos rebeldes, pero Dios con su gracia nos ha sostenido. Me consideraba indigno de estar en la iglesia, pero el Señor en su gracia mostró su respaldo, su ayuda, y hasta aquí han sido 16 años. Han venido ministros, tenemos amigos en el ministerio, hemos sido de bendición a mucha gente, muchas iglesias, hemos levantado la vida de pastores, de líderes de diferentes congregaciones, y podemos gloriarnos diciendo, como dicen en todas las iglesias, en todo aniversario. ¿Qué es lo que dicen? Solo uno sabe. ¿Quién más sabe qué dice? No saben porque no han estado en otra iglesia, ¿verdad? Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, cuando yo hablé con el apóstol Jim Circle, él me dijo: quedas libre de culpa, estás perdonado. Pastor David también me pidió perdón, nos perdonamos todos. Y entonces yo dije, hoy es cuando. Y le dije, quiero entregarle la iglesia. Yo agradezco a los que dispusieron su apoyo para conmigo hace 16 años. Pero ustedes no saben esta historia. Unos meses después yo los estaba entregando. Me estoy confesando. Unos meses después yo lo estaba entregando. Y yo le dije al apóstol Jim, yo quiero decirle algo, le dije. Así como un día salimos,
hoy quiero devolver la iglesia. No, me dijo el apóstol, ese es tu problema, me dijo. Esa es tu iglesia, me dijo. No, le dije yo, así como un día salimos, yo quiero que todos nos vamos a regresar. No, me dijo. Dios usó las circunstancias para llamarte al ministerio y ese es tu ministerio y esa es tu responsabilidad, me dijo. Y me quedo yo así. Pero quería confesarles, hermano, los quise devolver, los quise entregar, pero el Señor no aceptó la devolución. No se aceptan devoluciones. Así que, hermanos, aquí estamos. 16 años después, mucho que contar, mucho que hemos experimentado, pero la gloria le pertenece a Dios por su misericordia. Aleluya. Vamos a ponernos de pie para orar esta noche por los alimentos, por las ofrendas. Quiero recordarle, el hermano Cristo va para Belice. El hermano Gustavo está aquí para que afinemos algunos detalles.